Hola, me llamo Manuela y estaba a punto de irme a la universidad cuando pasó algo catastrófico en mi familia. Fue un momento tan complicado para nosotros que hasta pensé en no ir a la universidad. Es decir, ¿cómo podría irme y dejar a mis padres con todo este trauma? Es una historia un poco larga, así que empezaré desde el inicio. Teníamos una vida muy cómoda. Mis padres tenían buenos trabajos. Mi papá Nicolás era un investigador privado y mi mamá Marta era una doctora. Así que nunca tuvimos problemas de dinero. Y siempre era divertido cuando mi escuela tenía sus eventos de trae a tus papás a la escuela y podía traer a mi papá que prácticamente era un espía. Aunque ahora era mayor, no lo envidiaba. Era trabajo pesado. Recientemente había trabajado en un caso de alto perfil y se pasaba todo el día tratando de descifrarlo. Siempre trabajaba solo, pero su jefe no lo dejaba en paz, y mientras trabajaba en este caso casi no lo vimos. Mi mamá también trabajaba mucho, incluso turnos de noche. No es como si ocupáramos más dinero, así que era extraño para mí. Además, ella siempre estaba cansada e irritable. Esto hacía que yo deseara todavía más irme a la universidad. Sabía que mi padre estaba a punto de acabar su investigación porque se veía menos estresado. Y hasta volvía a cantar por las mañanas, ya casi terminaba. Una noche nos sentamos todos a la mesa para cenar, algo que era muy raro últimamente. Mi papá siempre tenía su teléfono a la mano por si le hablaba a su jefe, pero mi mamá nunca lo hacía. De hecho, casi siempre su teléfono estaba escondido en su bolso. Pero por alguna razón hoy también lo tenía en la mesa. Cuando terminamos de comer, mi mamá se llevó los platos a la cocina y su teléfono empezó a vibrar. La pantalla decía desconocido, así que lo ignoré, pero de repente mi papá lo agarró y respondió. Del otro lado de la línea pude escuchar una voz que decía, Marta, gracias por todo el trabajo extra que has hecho, pero creo que puedes tomarte un descanso. Nicolás ya casi lo descifra. Gracias por no quitarle la vista de encima. Supongo que no es tan incorregible como creíamos. Yo no esperaba que mi papá respondiera y no lo hizo. Ni siquiera colgó. Tan solo dejó caer el teléfono al suelo y se quedó congelado. Se me hizo un nudo en el estómago. Esto era malo, esto era muy malo. ¿Por qué le llamaba el jefe de mi papá a mi mamá? Reconocí la voz de inmediato porque siempre hablaba con mi papá con la misma voz alta y retumbante. Empecé a entrar en pánico. Mi papá estaba temblando y cuando mi mamá volvió de la cocina y vio el teléfono en el suelo y la expresión de dolor en el rostro de mi papá, empezó a tartamudear. Nicolás, yo puedo explicarlo. Por favor, déjame explicar, no es lo que piensas. Mi papá no le dio la oportunidad de explicar, tan solo empezó a gritarle y a decirle que era todo tipo de cosas habidas y por haber. Salí de la habitación y me quedé llorando en el pasillo. Nunca había visto hacia mis padres. Ni siquiera entendía qué estaba pasando. ¿Estaba teniendo una aventura mi mamá con el jefe de mi papá? No, eso no tenía sentido. El jefe de papá había dicho, gracias por todo el trabajo extra que has hecho. ¿A qué se refería? ¿En el hospital? Y es que, es verdad, mamá había estado trabajando mucho últimamente. Entonces todo salió a la luz. ¿Qué pasaba realmente? Mientras escuchaba desde el pasillo, sentí que me iba a desmayar. Resulta que mi mamá había estado trabajando para el jefe de mi papá como espía encubierto los últimos 20 años. O sea, desde antes de conocer a mi papá, la única razón por la que mi mamá empezó a salir con mi papá fue porque su jefe se lo pidió. Él quería saber si mi papá sería un buen espía, así que hizo que mi mamá lo vigilara y le enviara informes. No podía creerlo. Mi papá estaba furioso, rompió algunos vasos y se estaba llorando. Nunca había escuchado llorar a mi papá. Él era mi héroe que resolvía misterios. Esto no podía estar pasando. Lo peor era que mi mamá solo estaba con él por su trabajo. ¿Siquiera lo amaba? No podía soportar el quedarme allí sin hacer nada, pero me sentí impotente. Lo que escuché a continuación me puso furiosa. Mi mamá ni siquiera era doctora. Nos había mentido todo este tiempo. Al escuchar esto entré en el comedor y corrí hacia mi papá. Tenía que estar con él y mostrarle mi apoyo. Mi mamá se fue esa noche y se quedó con su hermana. Todos necesitábamos tiempo para calmarnos. Esa noche ni mi papá ni yo dormimos. Todo era tan surreal. Sabía que mi papá quería divorciarse y esto me agobiaba. A la mañana siguiente vino mi mamá y se disculpó una y otra vez por traicionarnos todos estos años. Y dijo que aunque había empezado la relación a petición de su jefe, ella en verdad se había enamorado de mi papá. Y haría lo que fuera necesario para remediarlo, incluso si tenía que renunciar a su trabajo. Mi papá dijo que eso era lo mínimo que ella podía hacer. Al final ambos renunciaron y ahora están empezando su propio negocio juntos. Tomó algo de tiempo, pero lentamente la vida ha vuelto a la normalidad.
La traición no es algo que se pueda perdonar con facilidad, pero lo menos que puedes hacer es darle a la persona la oportunidad de explicar antes de decidir qué harás. ¿Alguna vez has descubierto que alguien cercano a ti estaba escondiendo un gran secreto? ¿Cómo te sentiste? Comparte tu experiencia con nosotros en los comentarios.